algo muy claro, y es que es la elección política más importante de los últimos años en el mundo. Esta es mi opinión, mm, porque supone tres cosas decisivas. Uno, la posibilidad de que un gran país como Brasil, una gran potencia, con un liderazgo como Lula, que va a ser presidente, no tengo ninguna duda, abra la expectativa de una nueva situación en el orden internacional. Este es mi afán, mi deseo. Lo debe hacer él, lo puede hacer él con Brasil y con Latinoamérica. Y permítame que haga dos ideas al respecto. Si hoy miramos el orden internacional, estamos abocados a una gran confrontación, estamos abocados a un tiempo de guerras. Ucrania es el momento en el que eso se ha hecho evidente, La guerra siempre llama a la guerra, el conflicto llama al conflicto, y lo que nos sabemos de estas situaciones es que o hay una gran fuerza que sea capaz de poner en pie un discurso político que lleve detrás a una parte importante de la opinión pública y de los países, o estaremos abocados, pues seguramente a una situación gravísima a medio plazo, o a corto, a medio plazo, que luego nos haga reconstruir desde las cenizas, desde el dolor, desde las lágrimas, desde el flagelo, como decía la carta de San Francisco después de la Segunda Guerra Mundial. Esto solo lo puede hacer alguna región. Esa región es Latinoamérica. Porque Europa está muy condicionada en la confrontación, no tanto porque los valores europeos no sean de solución pacífica a los conflictos, sino por lo que significa Europa del Este en la confrontación con Rusia. Es un factor que condiciona extraordinariamente a la Unión Europea, yo lo he vivido, y por tanto tiene una gran limitación de aparecer como una fuerza capaz de hablar con todos, con Oriente, con Occidente, con el Atlántico, con el Pacífico, con el norte, con el sur. Estados Unidos, obviamente, no lo es, por razones obvias, porque está muy posicionado, es uno de los lados de ese escenario de conflictivo internacional. China tampoco, porque es otro de los lados, y además no ejerce una política activa en favor de la solución pacífica de los conflictos. No es su papel histórico, ni es su plan de intentar poner orden en el mundo, sino más bien de ser parte de ese nuevo orden internacional. África, ojalá, es un continente, pero débil, objetivamente, en términos políticos, económicos y sociales. Y Latinoamérica tiene una gran virtud. Primero, no conoce es la única región en estos momentos en el mundo que no tiene ninguna guerra, ningún conflicto, y ahora, en fin, podría ser menor, y ahora incluso con lo de Venezuela y Colombia ya entramos en una etapa incluso positiva. Es la única región políticamente capaz de tener una interlocución con Estados Unidos, con Europa, con China, con África, y especialmente Lula. Lula puede tener tanta autoridad hablando con Occidente como con Rusia o como con China. Y esta es la gran fuerza de Latinoamérica. Es el momento, mi tesis es que Latinoamérica ojalá tuviera más entidad integradora, pero tiene una gran oportunidad. Bueno, este intento que hizo Colombia y México en Naciones Unidas de hacer una propuesta de paz, creo que con Lula al frente de Brasil y haciendo una oferta y una propuesta mucho más elaborada y potente. Por lo tanto, le doy una gran importancia a la elección en Brasil. Una gran importancia. Para el orden internacional, para la paz, para el multilateralismo, en primer lugar. En segundo lugar, claro, la victoria de Lula es la derrota en las urnas de ese neofascismo que acosa a muchos países democráticos. Y además
que ha tenido una proyección, ¿no? La primera derrota de Trump y ahora la derrota de Bolsonaro es una esperanza para todos los demócratas, una gran esperanza para todos los demócratas, que tenemos que salir a la iniciativa, salir a combatir. No nos podemos estar preguntando por qué la gente vota a la extrema derecha. No, hay que salir a defender nuestros valores con toda la contundencia. Y tercero, para Brasil, por supuesto, será un giro económico y social. Vuelve a haber una esperanza para los pobres, vuelve a haber una esperanza para los humildes, y esto se puede y se debe proyectar a Latinoamérica, donde la historia de Latinoamérica solo puede ser una historia de lucha contra las desigualdades, contra las lacerantes desigualdades. Bueno, debemos, por tanto, es decir, creo que todos los progresistas del mundo debemos de poner en Lula todo el apoyo, más allá de la victoria electoral, todo el apoyo a la tarea política. El único líder político que he escuchado en activo en los últimos años hacer una propuesta, la hizo en Bruselas, es decir, hay que convocar una conferencia internacional de todos los gobiernos para restablecer, rehacer el sistema multilateral, el sistema internacional, ha sido Lula. Y ahora, si hacemos una mirada al mundo, ¿quién lo puede hacer? Solo Lula. Por eso, para mí, estas elecciones son el hecho político, histórico, más relevante desde que hemos salido ya abocados a crisis. Fue el primero la del 2008, la pandemia, parece, y la guerra. Es el hecho político más relevante. José Luis, vos acabas de definir a Brasil, que es el único país del hemisferio, sacando obviamente a los Estados Unidos, que tiene un plan para el mundo, un lugar de Brasil en el resto del mundo. No pasa ni con México, no pasa con la Argentina, solo pasa con Brasil. Es el quinto país en territorio, octavo productor mundial de energía, uno de los principales productores de alimentos y de materias primas, mineral de hierro y demás. Y además es una potencia regional importante y, entre otras cuestiones, no sé, fabrica desde aviones hasta materias primas y alimentos. ¿Qué lugar le asignás a este Brasil, a este Lula, que si vuelve al poder en el año 2023, teniendo en cuenta que las condiciones no son las mismas de principios de siglo, cuando había ciclos populistas en América Latina y había otro contexto internacional? Bien, hay un factor que para mí es la gran pregunta, es decir, hasta qué punto Lula tendrá capacidad para hacerse cargo de Brasil, de todo lo que hay que cambiar y de la resistencia de la derecha dura que va a tener, esa resistencia que él ya conoce en su propia piel, que llevó al lawfare, y que, por cierto, es un gran éxito que después del lawfare Lula vaya a ser presidente, tiene una gran trascendencia para preservar y para el combate democrático, si va a tener el espacio político para, en efecto, ser el único líder en el mundo que pueda cambiar el rumbo de cómo van las cosas. Hacer un nuevo discurso, una nueva dirección. El único que puede tener esa fuerza para ser escuchado. ¿Qué sería lo deseable? Que toda Latinoamérica inmediatamente, o la gran mayoría, porque, bueno, yo creo que la gran mayoría de los gobiernos progresistas, se ponga detrás de ese proyecto, se ponga detrás de ese discurso. Es decir, imaginémonos que la inmensa mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, piden al secretario general de Naciones Unidas que haga esa cumbre internacional, como se hizo para los objetivos del milenio, para discutir todos los gobiernos del mundo una propuesta de nuevo orden multilateral, renovar el Consejo de Seguridad, renovar el FMI, parar todos los conflictos, todas las guerras. Una tregua inmediata en todo el mundo. El conflicto de Ucrania, los conflictos que hay en África, Oriente Medio, que son, démonos un tiempo y pensemos el orden internacional. No esperemos a que llegue una nueva confrontación global y tengamos que reconstruir las cenizas. ¿Quién lo puede hacer?
Solo Lula. Solo Lula. Yo no veo a nadie en el mundo capaz de liderar. Lula se le escucha. Como tú bien decías, Brasil es un país potente. Él cambió parte del rumbo de la historia, conformando los BRICS. No nos olvidemos, conformando los BRICS. Pero Lula es un hombre, es un líder político que, aun habiendo estado en los BRICS, es respetado en Europa, muy respetado, muy valorado. Países como Alemania, como Francia, como España, cuando vino a esa visita europea, este dato político a mí me pareció fundamental. Macron se derritió en el Elíseo con él. En Alemania le hicieron todos los honores. Y aquí en España, vamos, ni la derecha se atrevió a criticarle o a recordar que, como le llaman, ¿no?, que estuvo en la cárcel. O sea, esto claro, yo o sea, mi angustia, si puedo decirlo así, es decir, si va a poder tener capacidad para lanzar ese proyecto. Yo creo que si Brasil escribe los próximos pasos, las próximas páginas de un orden internacional distinto, Brasil es como más ganará, como país, internamente, económicamente. Vamos a ver si yo, en mis conversaciones con el equipo de Lula, insisto mucho. Claro, ahora la campaña han estado centrados en la cuestión interna, la economía, la inflación, los planes sociales, como es normal, en la defensa democrática, en la denuncia de las actitudes fascistas. Pero el destino le lleva a ese papel. El destino le lleva a ese papel. Yo estoy convencido que eso se va a poner en marcha. Y lo que habría que hacer era creo que un gran proceso de sensibilización de la opinión pública, Latinoamérica, decir, oiga, somos la única región que puede hacer esto. Es así, es el destino. Los únicos capaces de hablar a un lado y a otro somos nosotros. Y ese es un papel histórico. Por primera vez Latinoamérica puede tener un papel de relevancia histórica internacional. Nos quedamos con esa importancia que planteas, que no es poca cosa, José Luis. Ahora sí que para terminar, ¿qué crees que es más fácil, que gane Lula o que gane Brasil el Mundial? Bueno, el Mundial, yo creo que el Mundial, fíjate, Argentina, yo le veo fuerte a Argentina en este momento. Eso es porque te gusta mucho la Argentina, José Luis. Estás muy... No, creo que tiene buen equipo, Dos, no tengo ninguna duda de la victoria de Lula. Ninguna. O sea, en segunda vuelta, si no es en primera vuelta, se va a producir con rotundidad. Y